5 años habían transcurrido desde mi separación y ahora contaba con 43 años. Viviendo en soledad cada uno de esos años, hasta la noche del martes que permanecerá en mi memoria para siempre. Al irme a la cama esa noche, el agotamiento me abrazaba como un cobertor pesado. En esta ocasión, el sosiego que solía impregnar todos los rincones del hogar se vio interrumpido rápidamente. Un sonido se hizo presente en la puerta, leve y titubeante. Desperté y me senté en medio de la penumbra de la habitación. Algo no parecía estar bien, me comuniqué con Mateo por teléfono. Madre mía, escuché la voz de mi pequeño resonando en la penumbra. Con un chirrido, la puerta se abrió y Mateo hizo su entrada. Lucía reservado en su atuendo de dormir, el cual ya no era propio de la infancia. Era propiedad de un chico de 22 años. La mirada que tenía despertó en mí un instinto de cuidado, aunque al mismo tiempo experimenté cierta incomodidad. Finalmente, expresó su incapacidad para conciliar el sueño mientras dirigía la mirada hacia el suelo. Acércate, indiqué, golpeando el lugar desocupado a mi lado en la cama. Tras una breve vacilación, se aproximó y se deslizó debajo de la cobija. El lecho emitió un suave crujido al soportar su carga. En ese momento, nos encontrábamos tumbados juntos, separados por apenas unos centímetros. La calidez de Mateo se notaba de inmediato. Intenté evitar mirarlo, pero era inevitable darme cuenta, aunque fuera de reojo, de que ya no era un niño. Había alcanzado la edad juvenil. Había notado cómo su rostro se volvía más anguloso y sus hombros se ampliaban, lo cual me generó una mezcla de vergüenza y confusión. Madre, susurró con la cara dirigida hacia mí. Solitario, no sé, en ocasiones me siento tan aislado en este hogar. No pude contestar debido a la delicadeza de su voz. En lugar de eso, decidí alargar mi brazo y colocarlo en su hombro. En ese instante, sin vacilar, se volvió hacia mí y me estrechó con intensidad. Me quedé impactado por la intensidad con la que me abrazó. Fue completamente envuelto por sus brazos. Con su cara junto a mi cuello. Era capaz de percibir los latidos. La respiración de él era suave y regular. Lo que más me impactó fue mi propia reacción al corresponder su abrazo de la misma forma. En mi corazón se produjo un inusual aleteo. El rostro de Mateo se acercó un poco más a mi cuello. Su respiración acariciando mi piel. Expresó en tono bajo que en ocasiones resulta excesivo. Murmuré al llegar, aquí me encuentro siempre. Sin embargo, en su interior no encontraba paz. Mi corazón palpitaba con intensidad, sin comprender la razón detrás de la abrumadora sensación de calor que experimentaba. La acción de Mateo denotaba inocencia. Sin embargo, su abrazo resultó más intenso de lo previsto y su proximidad más cercana de lo imaginado. Expresó su gratitud en voz baja con los ojos entreabiertos, y poco a poco su respiración se calmó, a pesar de que él estaba descansando. A mí me resultaba imposible conciliar el sueño. Mientras permanecía inmóvil en ese lugar, una interrogante continuaba rondando mis pensamientos. ¿Qué demonios sucedió esta noche? La manera en que Mateo me abrazó revelaba una intimidad profunda, algo que me resultaba perturbador y que no podía pasar por alto. Al despuntar el alba, Mateo seguía descansando junto a mí. Su cara estaba siendo iluminada por los primeros rayos del sol. Fue en él donde mis ojos se quedaron fijos, aunque su apariencia seguía siendo inocente. En mi interior me encontraba totalmente confundida. Descansé mi cabeza en la almohada una vez más y tomé una respiración profunda. Requería un momento para descifrar lo sucedido la noche anterior, pero tenía claro un aspecto. No era una noche común y corriente. Llegó la mañana. Los rayos del sol entraron poco a poco en mi cuarto, haciéndome despertar. En ese instante, me percaté de que aún cargaba con la carga de los sentimientos que habían bullido en mi interior durante toda la noche. Mateo permanecía en el mismo lugar, sumido en un profundo sueño. Con precaución, me levanté de la cama y me encaminé hacia la cocina. Requería un momento de soledad y deseaba cocinar algo sin interrumpir su sueño. Cada mañana, Mateo solía despertarse tarde, pero en este día, era consciente de la necesidad de tranquilizar la intranquilidad que crecía en su interior. Mientras batallaba con mis pensamientos acerca de la velada pasada, empecé a juntar los elementos necesarios para preparar los hotcakes. Pasados unos minutos, Mateo empezó a cambiar de posición. Observé cómo se asomaba desde detrás de la puerta, con los ojos apenas abiertos. Al saludar con un «buenos días», su tono denotaba cierta peculiaridad. Se percibía fatigado y precavido al mismo tiempo. Saludé con un «buenos días», al verlo. «Cariño», contesté, posando la mirada sobre él. Intentaba comportarse de manera natural mientras daba la vuelta a los hotcakes. La mirada de Mateo se posaba en mí. Era evidente, la manera en que me observaba tenía algo especial. No mostraba la misma indiferencia de siempre con su actitud. Parecía estar vigilando cada uno de mis movimientos, pendiente de cada detalle de mis acciones. Avancé con calma,
sintiendo el calor del ambiente de la cocina a mi alrededor y percibiendo también la creciente intranquilidad que surgía en mi ser. Mateo me miraba de nuevo esta mañana con la misma intensidad que la noche anterior. Pero esta vez sus ojos mostraban un brillo extraño. Me di cuenta, no solo me miraba, sino que me examinaba detenidamente, registrando cada detalle de mi figura. Y era capaz de percibirlo. Intenté por un momento no prestar atención a cómo me miraba. Pero percibí que se dio cuenta de mi incomodidad. En mi interior, experimenté cómo mi corazón empezaba a palpitar con intensidad. Sin embargo, me esforcé por conservar la tranquilidad, por comportarme como si todo estuviera completamente bajo control. La conducta de Mateo también experimentó modificaciones. Por lo general, solía mostrarse más relajado, sereno y jovial conmigo. Pero hoy por la mañana noté cierta frialdad en su actitud. Había marcado una línea, pero parecía titubear antes de atreverse a cruzarla con cautela. Los ojos, iluminados por la luz matutina, me observaban con un mensaje implícito que me resultaba difícil descifrar. Coloqué los hotcakes en un plato y se lo di. Expresé con un tono algo melancólico: «Buen provecho». Al coger el plato, Mateo lo sostuvo por un instante breve con las manos, y nuestros ojos se cruzaron por un breve momento una vez más. Experimenté la sensación de intentar descubrir algo más significativo dentro de mi ser. Observé mi reflejo nervioso en mis ojos, mientras Mateo permanecía en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra. Simplemente se acomodó en la mesa. Durante el desayuno, nunca me dirigió la mirada de manera directa, pero cada vez que me movía, sus ojos cambiaban de dirección, descendiendo desde el techo para fijarse en mí con una intensidad cambiante. Parecía estar extremadamente consciente de cada mínimo detalle de mis acciones. Nunca habíamos vivido algo similar a esto anteriormente. Mi interior se llenaba cada vez más de confusión. En mi interior, una voz susurraba insistente que era imperativo solucionar la situación en ese preciso instante. Aunque aún no lograba comprender completamente de qué se trataba. La manera en que Mateo me confundía emocionalmente con sus gestos y actitudes era algo que me afectaba profundamente. En ese momento, en la cocina, con el agradable aroma de los hotcakes impregnando el ambiente, la extraña tensión continuaba presente. En mi interior bullía algo. Aunque me oponía a esa sensación, tenía total conocimiento de la mirada de Mateo dirigida hacia mí. Sin embargo, mi único deseo era desempeñar mi labor como madre. Hoy en la mañana, mi única tarea era preparar el desayuno. Sin embargo, la sensación reconfortante y perturbadora que experimentaba con los rayos del sol entrando por la ventana era algo completamente distinto. A medida que la noche se aproximaba, la fatiga comenzó a hacerse sentir en mis párpados. Había algo en el ambiente que parecía haber cambiado. Lo percibía, pero le resultaba imposible descifrar de qué se trataba. Conforme la noche transcurría, la sensación de estar solo en mi cuarto se volvía más intensa. Sin embargo, algo había experimentado un cambio en esta ocasión. La actitud de Mateo hacia mí parecía estar cambiando hacia algo diferente. De manera pausada, me sumí en el sueño, a pesar de que me sorprendí observando cómo abría y cerraba los ojos a lo largo de la noche. Notaba que algo se aproximaba, aunque desconocía de qué se trataba. De pronto, percibí un sonido, en la penumbra de la habitación. Mis ojos se abrieron de repente con un ligero movimiento. Logré identificar una silueta desplazándose con calma. Un estremecimiento sacudió mi ser, tomándome por sorpresa. Por un instante, la visión se tornó difusa, hasta que identifiqué a Mateo en esa silueta. Ingresó a la habitación por la puerta entreabierta. De repente, mis ojos se abrieron completamente y mi corazón empezó a palpitar intensamente. Durante la noche, mi hijo se encontraba en mi cuarto a pesar de ser consciente de que era mi momento de descanso. Mateo tenía unos ojos resplandecientes en la penumbra, irradiando una fuerza que me evocaba la velada previa. Intenté por un instante dirigir mi atención visual. ¿Cuál era la tarea que debía cumplir? La incertidumbre en mi ser se intensificaba cada vez más. La presencia de Mateo en mi habitación a esta hora resultaba inusual. Y además generaba una sensación de resonancia. Aunque en esta ocasión era distinta. Cada gesto, cada mirada, su actitud al aproximarse a mí, todo cobraba un sentido especial. Mateo avanzó una vez más, acercándose más a mí, en medio de la penumbra de la habitación. Iluminado solo por la luz plateada de la luna, pude distinguir con mayor nitidez sus facciones. Nunca antes los había visto con tanta determinación como en ese momento. En mi interior, una voz me instaba a no impedirlo. Sin embargo, en ese instante Mateo se inclinó de golpe y besó mis labios. En un abrir y cerrar de ojos. Todo ocurrió, en un instante, todo quedó inmóvil, el transcurso del tiempo se suspendió. En ese momento, experimenté la sensación de que todo giraba a mi alrededor, mientras permanecía estática.
Mi hijo se acercó a mí y al depositar un beso en mis labios. Todas mis emociones se mezclaron. No es lo que una madre aguarda de su hijo. En ese instante, experimenté la sensación de que mi corazón empezaba a palpitar de forma descontrolada. De forma veloz, me alejé y traté de hacer retroceder a la persona. En este momento, expresé sin poder respirar. Mis palabras se sintieron como si se hubieran esfumado en el aire. Apenas audibles, Mateo se marchó, evidenciando en su mirada un indicio de desilusión. No obstante, permanecía de pie en la habitación. Mateo, lo que estás haciendo no está correcto. Por favor, no continúes con esa acción. Mis palabras vacilaban, mi mente giraba y mi cuerpo estaba cubierto de sudor. Mis emociones internas eran incontrolables. La forma en que mi hijo se acercaba era aterradora y complicada. Sin embargo, no podía ignorar la atención y el interés que me mostraba. Sin embargo, esto no estaba correcto. Debía continuar desempeñando el rol de madre eternamente. ¿Cierto? La penetrante expresión en la mirada de mi pequeño. Un gesto que jamás había presenciado. Me conmovió en lo más hondo. Sentía como mi corazón latía con tanta intensidad que parecía a punto de explotar. Sin embargo, era consciente de que necesitaba calmarme. Mateo retrocedió un paso, manteniendo silencio absoluto, sin emitir sonido alguno. En la oscuridad, el silencio se tornó aún más profundo. Después, Mateo se aproximó y volvió a besar mis labios, mientras sus manos descendían desde mi cuello, pasando por mi cintura hasta llegar a mis caderas. A pesar de mis intentos por detenerme, no pude contenerme. Esa noche, todo lo que debía ocurrir, ya había ocurrido. Al despertar por la mañana, intentaba comprender lo ocurrido. Mateo no se encontraba a mi lado, dejándome sola en la habitación. Inhalé profundamente con la intención de calmarme. Salí de mi hogar en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra. Mis ojos mostraban señales de fatiga, mientras que en mi pecho se percibía un hueco. Mis pies parecían arrastrarse, como si estuviera desorientada en medio de una batalla interna. Lo único que tenía claro era la necesidad de comprender lo ocurrido. Dudaba de mis emociones, y a medida que el tiempo transcurría, la situación se tornaba cada vez más compleja. Esa noche, todo lo que tenía que ocurrir, ya había ocurrido. Al despertar, todo parecía difuminado. Mis ojos ardían de cansancio. Con el corazón acelerado, abandoné el hogar en silencio. Traté de ocultar lo sucedido entre Mateo y yo, al mismo tiempo que lidiaba por comprender la situación. Opté por contener mis sentimientos, eliminar cada rastro de ellos. Sin embargo, en mi interior algo comenzaba a fracturarse. Tenía dudas sobre mi situación, ya que me encontraba bastante desconcertada. Me encontraba desorientada en medio de este desorden. A pesar de que mi hijo ya no era un niño, yo aún lo percibía como tal. Estaba siendo deshonesto conmigo. ¿Cuál era la tarea que tenía que completar? En mi cabeza continuaban rondando todas estas preguntas, pero ninguna tenía una solución.